Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Set. Y esta vez estamos con el libro El material de Set. Y comenzamos capítulo. Es el capítulo 17, Un futuro Set, origen de las sesiones. Bien, pues estamos encaminando ya la parte final del libro, El material de Set. Y bueno, pues como vais viendo, si estáis siguiendo la serie, cada uno de los capítulos que van llegando últimos, pues son más asombrosos, extraordinarios y complejos. Debe ser que efectivamente Seth sabe lo que hace. En este caso es Jane la que redacta el libro, el material de Seth, al contrario que la trilogía Habla Seth, que es redactada por el mismo Seth. No obstante, se va viendo que Jane respeta el orden de las sesiones que va haciendo Seth con ellos, con Rob y con ella, y bueno, pues va aumentando un poco el nivel de complejidad de lo que va explicando según va avanzando. En este capítulo de Un futuro Set, vamos a dar una explicación previa para que esto se entienda correctamente según se vaya leyendo. Y es la siguiente. Hemos hablado en estas sesiones muy a menudo de el árbol de la conciencia. A raíz de estas explicaciones, como por ejemplo las del capítulo anterior 16, la personalidad multidimensional, en realidad es uno de los temas centrales de Seth, esta cuestión de la multidimensionalidad. Por eso, en algún momento dado de las explicaciones, pues introduje el ejemplo del árbol de la conciencia. En ese sentido, vamos a volver a recordarlo porque tiene mucho que ver con lo que explica Seth en este capítulo 17. Y es lo siguiente, por bosquejarlo resumidamente, si nos imaginásemos la realidad originaria absoluta, infinita y eterna, lo que es Dios, lo que es el conjunto Dios-filiación, del cual formamos parte, a este entorno que por convenio le denominamos espíritu, por denominarle de alguna forma, y del cual caracterizamos nosotros desde aquí como ausente, carente de espacio, de tiempo, de materia y de forma. En este sentido podríamos incluso decir y carente de energía, dado que el espíritu no sería energía en absoluto, sino la fuente de la energía, pensamiento puro, energía que posteriormente en la exploración que realiza el espíritu de las infinitas posibilidades de manifestación, siendo el entorno del espacio-tiempo una de esas infinitas posibilidades, pues ahí el pensamiento del espíritu se va manifestando como energía por niveles, cada vez más densificada. Nosotros solemos describir esta exploración en 7 niveles, siendo el séptimo nivel de exploración el físico material, el que nos es a nosotros conocido, dado que estamos teniendo experiencias en él, pues como un nivel extremo en el cual se produce de los 7 niveles el máximo avance en involución de la mentalidad, en limitación de la mentalidad y de la operativa mental, en multiplicidad de individuos y experiencias como formas separadas, todo esto como contrapuesto a la unidad de la realidad originaria, y por supuesto en densificación del pensamiento, constituyendo en este séptimo nivel físico-material, llegando a constituir lo que es la materia, energía pues densificada al nivel de lo que a nosotros nos parece materia tangible. Pues bien, si partimos de contemplar ese entorno, que podemos imaginarlo pues como círculos concéntricos, la realidad originaria no tendría
no ocuparía un volumen porque carece de espacio. Ese espíritu es pensamiento puro, no tiene volumen. Y a partir de ahí, en esta exploración espaciotemporal, que es una de las infinitas exploraciones, se refiere a una exploración en el diseño del espacio y del tiempo, pues cada círculo concéntrico que rodearía a ese punto de nivel cero o realidad originaria, a ese punto cero, cada círculo concéntrico sería un nivel en el que habría cada vez más involución de la mentalidad, más multiplicidad frente a la unidad originaria y más densificación energética, dado que el pensamiento es el que compone toda esa realidad y lo hace en cada uno de los niveles más densificado hasta que en el séptimo nivel físico-material, pues nosotros tenemos esta apariencia de materia absolutamente tangible. Pues bien, la exploración no tendría sentido si no penetrase el espíritu dentro de ese entorno diseñado de espacio-tiempo. De hecho, el espíritu entra en un entorno que es él mismo, según nos dirá Set, porque toda manifestación energética que nosotros podemos observar en el espacio-tiempo, no solo en este nivel séptimo físico-material, sino en cualquiera de los niveles causales precedentes, sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo, primero, todo es una conformación de pensamiento del espíritu que va planificando la apertura de nuevas vías de exploración, que luego nosotros, para comprenderlo, pues denominamos un gran teatro, en el que hay 7 plantas o niveles de escenarios, y en cada nivel infinitos escenarios donde el espíritu, porcionándose a sí mismo, va representando todo tipo de personajes en una historiografía dramatizada para conseguir tener experiencias que cubran la infinita totalidad de las experiencias que se pueden tener en un determinado diseño, cuál es el espacio-tiempo, y del cual obtener pues todos los aprendizajes posibles. Pues bien, esa penetración del espíritu desde el punto cero podría denominarse el árbol de conciencia, el gran árbol de conciencia que, para nuestro ejemplo, comenzaría con un gran tronco que penetra en el primer nivel, se separa en infinitas ramas gordas. Hay infinitos troncos que penetran en el primer nivel, desde ese punto que sería la realidad originaria, donde estarían las raíces, donde no hay ni tiempo, ni espacio, ni materia, ni forma. Pero por cuadrarlo con el ejemplo del árbol, pues podemos imaginárnoslo así. De ese punto donde están las raíces salen infinitos troncos al primer nivel de exploración espaciotemporal. De esos troncos, ya pasando al segundo nivel, salen infinitas ramas gordas. De cada rama gorda, ya pasando al tercer nivel, salen infinitas ramas medianas. De cada rama mediana al cuarto nivel, infinitas ramas pequeñas. De las ramas pequeñas al quinto nivel, infinitas ramitas. De cada ramita de quinto nivel, infinitos palitos de sexto nivel que desembocarían en hojitas de séptimo nivel. Nosotros seríamos hojitas, teniendo en cuenta que todo lo que es la estructura leñosa del árbol es conciencia en planificación y que las hojitas en realidad salen en todos los niveles. Y es el plano de manifestación ya del espíritu experimentando dentro de los escenarios. Pues bien, lo que vamos a ver hoy en este capítulo es cómo Jane Roberts y su marido Rob, como hojitas de séptimo nivel, han estado canalizando a una hojita de sexto nivel dimensional, que es Set. Bien. En ese sentido, Set, como hojita de sexto nivel dimensional, no tiene una experiencia de limitación tan grande como las hojitas de séptimo nivel dimensional y es consciente del palito del cual salen todas las hojitas de séptimo nivel dimensional, aparte de ser consciente de él como hojita de sexto nivel dimensional. Es decir, va adquiriendo consciencia en sexto nivel de la planificación de séptimo nivel, de la estructura leñosa, no solo de las hojas del árbol. Lo que nos va a presentar hoy aquí Jane Roberts es una hojita
de quinto nivel dimensional, o quizás superior, porque en realidad aparece mencionado que podría ser de quinto nivel dimensional o superior. Eso traducido a la cuestión de los niveles dimensionales, de los cuales a mí me gusta hablar como descripción de los diferentes segmentos de exploración espaciotemporal. Pues bien, esta personalidad le llama Jane inicialmente un futuro Set, aunque luego le va a llamar Set 2, porque es la hojita de quinto nivel como yo superior de Set, aunque describe otras hojitas de nivel cuarto y tercero. Pero bueno, tampoco, como no se expresan los términos en los que yo me expreso para ejemplificar los segmentos de exploración espaciotemporal, pues no sabemos de qué nivel dimensional es. Pero sí sabemos que es un yo superior de Set, al que le llama Jane en el título del capítulo un futuro Set, pero que posteriormente también le llama Set 2. Y este Set 2 o el futuro Set haciendo referencia a que es una evolución de lo que Set llegará a ser, aunque también es un antecedente de lo que Set fue, dado que la exploración espaciotemporal es de ida y vuelta. Estamos ahora mismo nosotros experimentando lo que es el retorno, pero nosotros vinimos desde esos niveles dimensionales intermedios a este séptimo nivel dimensional extremo. Vinimos de allí. Entonces, yo creo que es más apropiado en la forma en la que Jane le describe, Jane y Rob, como Set 2, ¿de acuerdo? Set 2 en el sentido de que es otra porción de la conciencia, de ese árbol de conciencia que es Set y que del cual han tenido noticia en porciones de sexto nivel dimensional, pero que ahora aparecen porciones de quinto nivel dimensional y niveles superiores, niveles más cercanos al nivel cero de la realidad originaria. Pues bien, ese futuro Set o Set 2 tendría conciencia de un muchísimo mayor rango de porciones de personalidad, dado que en sexto nivel tienes conciencia de todas las porciones de personalidad que tienes depositadas en sexto nivel, pero en quinto nivel o en cuarto tienes conciencia de todas las porciones de personalidad que tienes depositadas en quinto o sexto y séptimo niveles, todas, y eso ya es una cantidad de porciones de experiencia mucho mayor y por lo tanto eres un ser muchísimo más consciente. Y por supuesto, como estás en niveles dimensionales previos, causales al séptimo, ni tienes la limitación de la mente y de la mentalidad que se tiene aquí, ni de la que tiene Set, ni siquiera. Es mucho menos limitado que Set, es mucho más informe que Set, es mucho menos múltiple que Set, aglutina muchísimas más porciones de personalidad por debajo suyo de las cuales es consciente. Y está mucho menos densificado. Por supuesto, no solo que Jane y que Rob, que son físico-materiales, sino también que Set, que es, bueno, aquí le conoceríamos el sexto nivel dimensional, esa densificación de energía como astral o como morontial si seguimos al libro de Urantia. Pues bien, nos van a presentar a este Set 2, una personalidad de alto nivel de Set, a este que también le describe Jane como futuro Set. Y vamos a ver qué nos dice, porque la verdad hay partes del texto que yo no sé si es por la traducción o por lo que es, pero no son fácilmente comprensibles. Vamos a intentar darle un poco de luz, pero la idea general es esto que he explicado al principio. Bueno, para no entretenernos más, sin más preámbulo, después de un cuarto de hora de introducción, en la página 223 del libro regular vamos a comenzar la lectura y comentario de este capítulo 17, Un futuro Set. Nos va a llevar 2 o 3 sesiones, porque es un capítulo de cierta extensión y de bastante densidad. Entonces, bueno, iremos lo más rápido posible a ver si solo son 2. Y dice así. Comienza a redactar Jane. Para ahora,
ya estaba acostumbrada a Seth. Las sesiones, tan extrañas al principio, eran una parte familiar de nuestras vidas. Había muchísimo que no entendía, y todavía lo hay, por lo que tenía esperanzas de desarrollar mis aptitudes de manera más completa y aprender más. Va reflexionando Jane para sí misma. Pero pensaba que las sesiones con Seth en sí mismas permanecerían más o menos iguales. No iban a cambiar. Jajaja. Jajaja, porque porque la exploración espaciotemporal es un cambio continuo. Eso ya lo sabemos por Seth. Es continuo, es que no para de cambiar, es que no se para de tener experiencias de aprendizaje y de conocer nuevas dimensiones de conciencia y de ampliar tu conciencia y de evolucionar. No se para. Entonces, no te puedes quedar en tu zona de confort pensando en que todo va a seguir siendo igual. Ahí ya le ocurrió a Jane que estaba familiarizada con Seth y no, apareció Seth 2 de repente. Pero pensaba que las sesiones con Seth en sí mismas permanecerían más o menos iguales. Viendo ahora en retrospectiva el material anterior, puedo ver que debería haberlo sabido mejor, que todo iba a cambiar muchísimo. Párrafo aparte. Cierta noche, en abril de 1968, nos preparamos para nuestra sesión usual de lunes por la noche, sin darnos cuenta de que algo nuevo estaba a punto de ocurrir. Yo me encontraba sentada en mi mecedora, Rob, como de costumbre, en el sofá, tomando notas. De acuerdo con Rob, la voz de Seth era inusitadamente poderosa esa noche. Mis ojos abiertos estaban muy oscuros y Seth pareció estar vigilando a Rob bastante estrechamente. Está mirándole con los ojos abiertos y oscuros. Y la voz mucho más poderosa de la que tenía Seth habitualmente. Seth inició la sesión, nuestra 406. Bueno, ya llevaban pues desde el año 63 5 años. Imaginaos. Seth inició la sesión, nuestra 406, diciendo a Rob la dirección que el material tomaría en años subsecuentes. Se te ha dado un ligero esbozo, pero tenemos tiempo para completarlo, dijo sonriendo. Este sigue siendo Seth. Por esa razón, los mismos lineamientos apenas quedarán completos, las mismas líneas de argumentación que vamos a seguir con el libro. Queremos tratar sobre la naturaleza de la realidad como existe dentro de tu sistema de disfraz y dentro de otros sistemas, y estudiar las características generales que le pertenecen, sin tomar en cuenta ninguna materialización dada. Ya le va anticipando aquí Seth que va a hablar de las características de la realidad, pero sin referirlo al séptimo nivel físico-material, sino dando unas características genéricas multidimensionales, útiles para comprender la conciencia en cualquier dimensión. Parte de este material automáticamente dará respuesta a muchas preguntas que te han venido preocupando, problemas que han venido inquietando a tus científicos. Discutiremos la interrelación que existe entre todos los sistemas de realidad. Es decir, va a dar unos parámetros en los que se va a describir la interrelación entre las infinitas dimensiones, entre todos los sistemas de realidad, incluyendo ciertos puntos de contacto que los incluyen a todos. Estos puntos pueden deducirse matemáticamente y, en algún futuro tuyo, te servirán como punto de contacto, reemplazando a los viajes espaciales en algunos casos. Ya le está anticipando Seth. La humanidad llegará probablemente a realizar viajes espaciales, no con desplazamiento físico. Bueno, en fin, cualquiera que piense un poquito sobre el asunto ya se da bastante cuenta de que los viajes interestelares físicos no tienen ningún sentido, dado que desplazar una materia densa, esas distancias inconmensurables, a la velocidad a la que hay que desplazarlas para que un viaje tenga sentido en una vida humana, es imposible. Es decir, que nosotros como personas físicas que vivimos una media en 80, 90 o 100 años,
no podríamos salir de un corto radio de distancia alrededor de la Tierra en un viaje interestelar, desplazando nuestra masa físico-material geográficamente. No tiene sentido. Entonces ya aventúrase, vuestros viajes espaciales futuros no serán desplazando vuestra masa física a grandes distancias. Este material ocupó varias páginas, ya que Seth discutió el contenido futuro de nuestras sesiones. Inmediatamente después de esto, tomamos nuestro primer descanso. Ninguno de nosotros nos dábamos cuenta en ese momento de que la sesión sería diferente a lo usual. Sin embargo, tan pronto como la reanudamos, sentí de pronto un poderoso surgimiento de flujo de energía a través de mí, dice Jane, por lo que dentro de él, mi yo, dentro de ese flujo de energía, mi yo pareció casi perdido y arrebatado. Describe Jane las sensaciones que tuvo en esa primera sesión donde apareció Set 2. Claro está que no podía decir a Rob lo que estaba experimentando, pero él empezó a sospechar que algo estaba ocurriendo. Rob estaba viendo a Seth entrar en trance y dijo, esto que veo no es lo de siempre. Jane lo estaba sintiendo, por otra parte. Mientras estaba en trance, que había cosas que estaban cambiando. Seth se tornó muy enfático y vigilaba a Rob estrechamente por un lado, mientras que por otro empezó a dar énfasis a cada palabra. Seth empezó a enfatizar mucho cada palabra. Si mantienes estos canales libres y abiertos, obtendrás el material que está tan poco distorsionado como fuese posible, dijo. El alcance de Ruburt, es como llama Seth a Jane Ruburt, es excelente y el plano de realidad en el que tengo mi existencia está mucho más allá de aquellos a los que las personas dentro del sistema físico por lo regular tienen acceso. Bueno, aquí ya está hablando Set 2. Está diciendo, es que desde donde yo estoy ahora mismo emitiendo la información no llega a casi nadie del nivel físico-material. Sin embargo, como el alcance de Jane, de Ruburt, es excelente, podemos estar teniendo esta comunicación desde uno o varios niveles dimensionales más allá de lo que estáis acostumbrados. Tú y él deben ver, ambos dos, Jane y Rob, debéis ver, que Ruburt no coloree sus experiencias mediante material de lectura que esté distorsionado. Es que incluso Set 2 habla de una forma diferente a Set. Parece que tienen menos sentido las palabras de lo que dice, porque podría haber una mayor dificultad de traducción de la información desde donde se está emitiendo, desde el nivel desde donde se está emitiendo, que la información desde el nivel desde donde emite Set habitualmente. Les advierte, todavía no les ha dicho que es Set 2, pero ya les va advirtiendo, tened cuidado de que Ruburt no distorsione demasiado esta información. No coloree sus experiencias mediante material de lectura que esté distorsionado. No ponga demasiado de su propia personalidad al no entender bien la información que le está viniendo, ya que ya le estaba viniendo información de Set 2 y no de Set. Este tipo de material tiene sus propósitos y puede ayudar, refiriéndose al que el Set 2 empieza a dar, explicando la realidad en términos que la gente pueda comprender, pues los propósitos y fantasías son familiares. Pues bien, este tipo de material puede ayudar, explicando la realidad en otros términos pues, más comprensibles para las personas. No hay necesidad para ellos aquí, no obstante. Pues pienso yo que se refiere a que no va a ser
no va a expresarse en términos para Jane y Rob tan familiares como los que se expresa Seth, entiendo yo. Y continuó sugiriendo que me mantuviera alejada de libros que se refieren exclusivamente a temas religiosos convencionales, interpretando la realidad en esos limitados términos. Como que le estuvo diciendo a Jane, ya vete alejando de la espiritualidad superficial, de la religión, y céntrate en la información que te está dando Seth y que te voy a dar yo. Yo, por describir de alguna forma e hilar todo esto que está relatando Jane. En este punto, Rob se dio cuenta de la nueva y más bien rara energía en la voz de Seth, conforme su entrega se hacía más poderosa. Mis ojos abiertos se hallaban muy oscuros. Rob empezó a levantar la vista siempre que podía, tomarse un momento al tomar las notas. Claro, Rob se estaba dando cuenta y entonces a la vez que tomaba las notas examinaba a esa Jane que no se comportaba como siempre. Seth dijo, haremos un esfuerzo en el futuro para proporcionar a ambos alguna experiencia directa en estos conceptos. Como diciendo, no me estáis entendiendo nada, pero espero en el futuro proporcionaros alguna experiencia para que entendáis algo de lo que os estoy diciendo, desde qué nivel estoy emitiendo esta información. Bueno, interpreto yo. Estos experimentos seguirán y se ajustarán estrechamente a la expresión verbal de los conceptos involucrados. Es que este no es Seth, ya se ve que se expresa de una forma bastante más abstracta. Dice, los experimentos que voy a promover que os ocurran se ajustarán estrechamente a la expresión verbal de estos conceptos nuevos que os estoy dando. Bueno, muy bien. Pues ya no os contará Seth 2, porque no nos estamos enterando mucho. Les darán algún pequeño destello, esos experimentos que dice que va a promover para que se enteren de las cosas que les va a contar, de la infortunada, aunque necesaria pérdida de significado que tiene lugar cuando cualquier concepto debe comunicarse en términos físicos. Os voy a dar unas experiencias que vais a alucinar, porque son muy diferentes de cualquier otra cosa que habéis tenido antes, y os daréis cuenta de la dificultad de traducirlas en términos físicos. Quiero entender. Este será un tipo de aprendizaje diferente y profundo, un acontecimiento hasta cierto punto único y original que se despojará, hasta donde sea posible, de símbolos estereotipados, que por lo regular casi automáticamente se sobreponen en tales experiencias. ¿Me entiendes? Dice Seth 2. Y bueno, yo lo que pienso que les está diciendo es, os voy a proporcionar experiencias muy diferentes de las que habéis tenido, porque habéis tenido experiencias promocionadas por Seth relativas a percepción extrasensorial del sexto nivel dimensional, pero yo os voy a proporcionar experiencias de otros niveles dimensionales, vete tú a saber, quinto, cuarto, pues el que sea. Y esto no lo vais a comprender porque va a ir desprovisto de los símbolos habituales de las experiencias extrasensoriales que tenéis cuando Seth os las promueve, pero yo Seth 2 os voy a promover otro tipo de experiencias, algo así. ¿Me entiendes? Le pregunta Seth. Sí, contestó Rob, pero habló casi automáticamente. Reconoce Jane, le dijo que sí por decir. La entrega se había acelerado y estaba teniendo dificultades, Rob, para seguir tomando notas. Más tarde leeríamos el párrafo anterior muchas veces. No me extraña. Cuando, como se verá en breve, me encontré casi de cabeza. A ver qué significa esto que dice Jane. La voz de Seth continuó haciéndose más fuerte. Soy el Seth que digo que soy, pero también soy algo más. La personalidad de Seth, que es parte de mí, es la porción que con más claridad puede comunicarse contigo. ¿Me sigues? Seth 2 ya está diciéndole a Jane que la porción de su personalidad de Seth 2, que es Seth, es la que con más claridad puede comunicarse con Jane, porque está más cercana dimensionalmente. Rob asintió y nuevamente repitió, sí.
Mi porción de Set ha estado íntimamente conectada con ustedes dos. Y en ese respecto, de la misma manera, lo he estado yo, dice Set 2. Es que cuando estabais comunicándoos con Set, es que estabais también comunicándoos conmigo, porque yo soy la rama pequeña de la cual parte la ramita que es Set, con lo cual Set soy yo, pero soy mucho más que Set. Y cuando os comunicabais con Set, os comunicabais conmigo. La voz se tornó más poderosa todavía. Rob pensó en pedir a Set que hablara con más lentitud, mas no estaba seguro de lo que estaba ocurriendo y creyó que era mejor no interrumpir. Claro, Rob estaba un poco como diciendo, ¿esto qué es? Este no es Set, habla de otra forma, va muy rápido, tiene una voz muy poderosa, mucho más que Set. ¿Qué está ocurriendo? Existe un rincón peculiar dentro de la personalidad de Ruburt, también desviado en el tuyo propio, le dice Set 2 a Rob, que le permite tener un claro acceso a canales de información sumamente difíciles de alcanzar en tu sistema. Le dice Set 2 a Rob, Jane tiene facilidad para comunicarse con conciencias en mi nivel dimensional de Set 2, no en el de Set. Eso es sumamente difícil para realizar por un humano. Sin embargo, Rubur tiene habilidades específicas para conseguirlo. Durante esta sesión y en este momento, el contacto es particularmente bueno. Asimismo, hay acceso a energía mucho más lejana de lo que usualmente se experimenta. Rubur percibió esto en el pasado y temió, tuvo miedo, abrir estos canales hasta que se sintiera apropiadamente listo. Rubur Jane inconscientemente previó que esto podía ocurrir inconscientemente, según cuenta Set 2, pero inconscientemente también temió abrir esos canales, pues dudaba de estar preparado Rubur, preparada Jane para esas experiencias. Existe lo que podría casi compararse con una torcedura psicológica y psíquica en las dimensiones. Una torcedura psicológica y psíquica en las dimensiones. Vete tú a saber lo que es eso. Y ese rincón de la personalidad de Ruburt es un vértice en el que la comunicación y el contacto pueden tener lugar. Ese rincón de la personalidad de Jane, de Ruburt, es un vértice, esa torcedura, en el que la comunicación y el contacto pueden tener lugar, no de séptimo nivel dimensional a sexto nivel dimensional, sino a quinto. Parece como si estuviese no alejado físicamente. Claro, es que no está alejado físicamente, es que la manifestación espaciotemporal en diferentes niveles se da en el mismo espacio, todas. Es decir, aquí, en este mismo espacio, no solo está el séptimo nivel físico-material, está el sexto nivel astral, está el quinto nivel mental, están los 4, 3, 2, 1, cada vez más espiritualizados, y el cero, y la realidad originaria, válgame Dios, ¿dónde va a estar si no en todas partes? Bueno, pues es a lo que se refiere, que para llegar a quinto nivel dimensional, imaginemos que allí está Set 2 desde séptimo nivel dimensional, saltándose el sexto, pues hay como una especie de pliegue psicológico y psíquico que permite llegar, pero que eso es sumamente difícil para una conciencia humana realizarlo. Sin embargo, dice Jane, Rubur tiene facultades para ello. Enseguida, con gran sorpresa de Rob, Set le sigue llamando Jane Set porque todavía no sabe que es Set 2. En realidad era Set 2 ya. Set 2 le dijo a Rob que pusiera fin a la sesión. Rob iba a seguir el procedimiento dado recientemente para terminar el trance. Les había dicho Set previamente a Rob y a Jane que cuando Rob quisiese parar el trance y Jane no despertase, pues les dio un procedimiento para poder realizarlo.
Apenas recientemente yo había empezado a entrar a trances particularmente profundos en comparación con los anteriores, y Seth había sugerido que Rob pronunciara mi nombre 3 veces. Entonces, cuando Seth 2 le dice a Rob, vamos a parar la sesión, pues Rob, acordándose de lo que les había dicho Seth para sacar del trance profundo a Jane, dijo, pues ya está, voy a llamar a Jane 3 veces. Decir el nombre Jane, Jane, Jane. Seth dijo, esta noche has llegado un poco más allá de la personalidad por la cual yo por lo regular me doy a conocer a ti. Como, Jane, esta noche has alcanzado a Seth 2, has pasado de largo a Seth y has alcanzado a Seth 2 en un trance hiperprofundo. Incluso si continúo hablando, pon fin al trance. Y le da instrucciones a Rob para el trance porque Jane está yéndose a lo loco ya multidimensionalmente. Entonces, para el trance porque se está yendo muy profundo y muy lejos. Rob me llamó varias veces sin obtener respuesta. Luego tocó mi hombro y yo salté de una manera más bien violenta. Esto interrumpió el estado de trance. Yo tampoco sabía qué estaba pasando, dice Jane. La poderosa energía continuó fluyendo a través de mí. Si me hubiera puesto de pie, habría sentido como si estuviera flotando a través de las paredes, impulsada por esta fuerza, como si estuviera flotando ella, Jane, a través de las paredes, impulsada por esta fuerza. Mi cabeza estaba muy pesada, como si mis oídos se encontraran a varios metros de distancia. Una sensación de expansión, lógico. Había alcanzado niveles dimensionales de menos contención en forma densa y más expansión en forma ligera. Esta última sensación no era nueva, la había tenido en varias experiencias de tiempo psi, uno de los sentidos internos que les explica Seth a Rob y a Jane. Pero el tratar de contener esa energía era otra cosa. Sacudí la cabeza. Se cita a sí misma. Caray, si alguna vez abrigué dudas, cualquier cosa que esté sucediendo no proviene de mí ni de mi propia personalidad. Jane estaba alucinada con lo que estaba ocurriendo también. Era algo muy nuevo para ella. Posteriormente, en mis propias notas escribí: una tremenda energía parecía fluir a través de mí, con la certeza definida, gracias a Dios, de que esto provenía de más allá de mí, y era automáticamente traducido a palabras en mi extremo. Creo que es un acontecimiento tan significativo, casi, como la sesión original de Seth, como la primera que tuvieron en 1963. Claro, es que aparece de repente Seth 2. La sensación de contacto se hallaba innegablemente allí. El sentimiento que tenía era que yo realmente me hallaba en contacto con alguna otra realidad que todo lo comprendía. Describe bien la sensación que tenía. El miércoles siguiente por la noche me sentía un poco titubeante conforme se acercaba el momento de la reunión. Claro, después de, en fin, esta presentación asombrosa sin previo aviso de Seth 2, pues estaban los dos como diciendo, a ver qué ocurre hoy. Empezamos a las 9 en punto, pero instantáneamente Rob se dio cuenta de que no iba a ser una sesión normal. Por una cosa, la voz era diferente. La voz de Jane canalizando a Seth era diferente de cuando canalizaba habitualmente a Seth. Era otra voz ya. Se parecía mucho más a mi propia voz. Y no obstante, no era mía, decía Jane. Los profundos tonos de Seth todavía no sabían que era Seth 2. Le seguían llamando Seth. Los profundos tonos de Seth, sus gestos y forma característica de usar las palabras. No, esta vez sí se refieren a Seth. Dice, los profundos tonos de Seth, sus gestos y forma característica de usar las palabras, todo esto se hallaba ausente. Claro, está diciendo, no, es que en esa siguiente sesión, Seth 2 no tenía una voz tan profunda como Seth. Era más parecida a la de Jane. Bueno, en cualquier caso, Rob se dio cuenta de que era una voz completamente diferente de cuando Jane canaliza a Seth.
La voz era mucho más suave de lo acostumbrado. Rob tenía que escuchar mucho más cerca para captar todas las palabras. Lo acontecido en la última sesión estaba latente desde nuestra primera sesión. No lo he tenido que declamar porque es una cita que se hace Jane a sí misma. No es Seth hablando. Lo acontecido en la última sesión estaba latente desde nuestra primera sesión. Desde la primera con Seth 2 que hemos descrito antes, dice, todo lo acontecido estaba latente en nosotros. Pero era algo que podía o no haber ocurrido. De no ser así, entonces muchos de los importantes sucesos futuros se hubieran visto bloqueados. Aquellos momentos, cuando la voz de Seth era más alta y más poderosa, a menudo representaban aberturas a través de las cuales podría tener lugar el suceso. Sin embargo, por varias razones no se usó ese método. La energía se hubiera desviado de la voz en la cual ya había sido convertida. Pues no, resulta que sí es Seth 2 el que está hablando, con lo cual lo voy a leer otra vez declamado, porque a mí no me hacía sentido que dijese Jane todo esto. Pues efectivamente es Seth 2. Lo acontecido en la última sesión estaba latente desde nuestra primera sesión, pero era algo que podía o no haber ocurrido, dice Seth 2. El que Jane entrase en un trance mucho más profundo y pasase de largo a Seth y me contactase a mí, Seth 2, podía o no haber ocurrido, pero ocurrió. De no ser así, entonces muchos de los importantes sucesos futuros se hubieran visto bloqueados. Si no hubiese ocurrido que Jane, por haber tenido un trance mucho más profundo de lo habitual, me hubiese alcanzado a mí, Seth 2, pasando de largo a Seth, lo de hoy no estaría ocurriendo. Lo de hoy está ocurriendo porque Jane en la pasada sesión me alcanzó a mí, Seth 2. Pasó de largo el sexto nivel dimensional en el cual está Seth y alcanzó el quinto nivel dimensional donde está Seth 2. Y, por lo tanto, eso ya determinó un cambio para el futuro de las canalizaciones. De no ser así, entonces muchos de los importantes sucesos futuros se hubieran visto bloqueados. Aquellos momentos cuando la voz era más alta y más poderosa, a menudo representaban aberturas a través de las cuales podría tener lugar el suceso. Les está explicando Seth 2 un poco qué es lo que había ocurrido, que el haber sido la voz de Seth bastante más poderosa y profunda indicaba que se había ido más allá de lo que Jane habitualmente llegaba en trance para alcanzar a Seth. Se había ido a otro nivel dimensional, al quinto. Sin embargo, por varias razones no se usó ese método. La energía se hubiera desviado de la voz en la cual ya había sido convertida. Pues bien, yo esto no lo entiendo muy bien, con lo cual, pues ahí queda dicho literalmente. Vamos a repetirlo. Aquellos momentos cuando la voz de Seth era más alta y más poderosa, a menudo representaban aberturas a través de las cuales podría tener lugar el suceso. Supongo yo que el suceso es que apareciese Seth 2 en vez de Seth. Sin embargo, por varias razones no se usó ese método. La energía se hubiera desviado de la voz en la cual ya había sido convertida. Entiendo yo que la segunda vez que aparece Seth 2, que es esta que está relatando, esta segunda, ya no aparece con esa voz mucho más profunda que la de Seth, sino al revés, con una voz mucho más ligera, más parecida a la de Jane. Y por eso está diciendo aquí, no se usó ese método que se representó en la primera sesión con Seth 2 con una voz muy profunda y poderosa, porque la energía se hubiera desviado de la voz en la cual ya había sido convertida. Por alguna razón, creo yo que le está explicando que ha cambiado de método, que una vez que se produce inusitadamente, insólitamente, que Jane alcanza a Seth 2, Seth 2 ya decide seguir canalizando para Jane, pero utiliza un método más apropiado. Entiendo yo que es lo que le está diciendo. La voz se tornó más ligera, dice Jane, casi rítmica. Las leyes del universo interior que Seth nos había dado, matiza
Jane. No son leyes que se encuentren en algún libro. Son intentos por explicar en palabras la naturaleza de la realidad interna. Debo desenmarañar conceptos, desenvolverlos, con objeto de explicarlos, y necesariamente se pierde mucho en el proceso. Ya se les está quejando Set 2, como en algún momento todos los reveladores, sin excepción, se quejan, de que es muy difícil traducirle a palabras humanas las ideas de la información que le quiere trasladar. Mi intención es implementar este material hasta donde sea posible, ayudando a ambos a lograr experiencias subjetivas que proporcionen para ustedes las palabras. Estas palabras variarán de acuerdo con las condiciones, pero ahora son mucho más posibles después de lo acontecido en las últimas sesiones. Es como que les está diciendo, ya que me habéis alcanzado a mi Set 2, os voy a dar unas cuantas lecciones que os van a venir muy bien, pero me es dificultuoso realizarlo, pues si ya se quejan los reveladores de sexto nivel dimensional para poner en palabras humanas ideas que nos quieren trasladar, pues cuando son reveladores de quinto nivel dimensional como Set 2, pues ya debe ser mucho más difícil. De ahí viene la queja inicial, la advertencia. Por eso dice, voy a promover en vosotros experiencias internas que os ayuden a comprender esta información que voy a daros en palabras a través de Jane. Esto me recuerda como cuando en las sesiones del Círculo Carmesí, cuando Geoffrey Hope canaliza a Tobías y los primeros 15 o 20 minutos pues se dedican a integrar las energías de los asistentes físicos con los asistentes extrafísicos para poder generar un circuito de transmisión de información que ayude a realizar comprensiones internas más profundas de lo que las palabras permiten. Sigue diciendo Set 2. Cada sencilla ley del universo interior que he dado es en realidad una pequeña e inadecuada declaración en términos de una sola dimensión. A ver, ¿por qué Set 2 se expresa como si llevase hablando mucho tiempo con Jenny y con Rob? Ya lo ha dicho. Es que Set es Set 2 en un nivel superior. Y lo que está ocurriendo es que les está informando Set 2. Siempre he sido yo quien os hablaba, solo que habitualmente lo hacía a través de Set, que está más cerca de vosotros dimensionalmente. Pero como esta vez Jane se ha pasado en el trance, por decirlo de una forma jocosa, y me ha alcanzado a mí Set 2, pues tenéis que saber que ahora os voy en esas sesiones, porque luego volvió Set, os voy yo a dar la información directamente, pero me cuesta algo más, porque desde donde estoy, quinto nivel dimensional o previo, es más difícil transmitir la información y traducirla a palabras humanas. Pero como que quería Set 2 que supiese que cuando habláis con Set estáis hablando conmigo, que yo soy el superior de Set, que Set es una porción mía, que me entero perfectamente de todo lo que hacéis con Set. No me voy a enterar si soy yo el que ha planificado a Set. Algo así. Les dice Set 2, cada sencilla ley del universo interior, repetimos, que he dado, siendo Set, cuando les ha explicado pues todas las cuestiones de la personalidad multidimensional y del ser interno y de los... En fin. Es en realidad una pequeña e inadecuada declaración en términos de una sola dimensión. Es decir, que lo que os he explicado a través de Set ha sido muy burdo, ha sido en términos de una sola dimensión, para que lo pudieseis comenzar a entender. Lo que os he explicado a través de Set ha sido muy burdo. No obstante, es más de lo que se da la mayoría de las veces. Por supuesto que sí, porque la información que contiene la revelación de Set
es extraordinariamente detallada y técnica. Es que de hecho después no ha habido revelaciones tan técnicas como la de Set posteriormente, quizás un poco Ranta, quizás un poco Crión también, pero para ser en el año 63 fue extraordinaria la información que dio Set 2 a través de Set, nos estamos enterando ahora. No obstante, es más de lo que se da la mayoría de las veces. Y la mejor aproximación que pueda hacerse de los hechos básicos tras de cualquier existencia, la mejor aseveración que pueda hacerse bajo las circunstancias con que debemos operar, es que si no os los explico en términos unidimensionalmente, pues es que no me lo vais a comprender. Pero, aunque es muy burdo, pero es lo más que puedo hacer por vosotros al explicaros las cosas tal como os las he explicado ya a lo largo de los 5 años, a través de Set. Como las palabras darían un pobre indicio de la realidad del color o el sonido a cualquiera que no las experimentara, también las palabras únicamente pueden dar una introspección en la índole de la realidad, un leve atismo. Las palabras solo pueden dar un leve atismo de la índole de la realidad de otros niveles dimensionales previos al 7º nivel dimensional en el que estamos, niveles dimensionales causantes y mucho menos limitados. Claro, hemos ido a la nada y estamos volviendo al todo. No se nos puede explicar en el retorno desde la nada al todo cómo es el todo ni los pasos intermedios porque no lo podemos comprender. Entonces, bueno, pues nos lo dan en los términos en que podemos comprender y reconocen. Es muy burdo, es muy difícil transmitir una información en vuestros términos para que lo podáis comprender. Pero dice, es más de lo que se da la mayoría de las veces por los reveladores. Lo que os ha dado Set, lo que os he dado a través de Set. Espero que mediante la adición de experiencias subjetivas de varios tipos, que Set 2 les ha prometido que les va a promover a Jane y a Rob, que yo si fuese Jane y Rob ya me estaría agarrando la silla como diciendo, a ver qué experiencias nos vas a promover para explicarnos estas cosas. Luego contará Jane algunas. Espero que mediante la adición de experiencias subjetivas de varios tipos pueda yo darte la sensación de conceptos cuando ello sea posible. Los sentidos internos, hasta cierto punto, te permiten percibir la realidad de la existencia interna. Set lleva muchos capítulos hablando de los sentidos internos, que son aquellos con los que nos relacionamos con otros niveles dimensionales, dado que aquí, en este nivel dimensional, 7º físico material, nos relacionamos con el entorno con los sentidos físicos, que son sentidos planificados para poder interrelacionar en este contexto. Pero Set siempre ha dicho, tenéis unos sentidos internos con los que ya podéis empezar a tener relación con el 6º nivel dimensional, con el astral, si queréis. Y de hecho, pues muchos estudiantes de espiritualidad tenemos esas relaciones con los sentidos internos y ya sabemos que son otros sentidos diferentes de los sentidos físicos. Los sentidos internos hasta cierto punto te permiten percibir la realidad de la existencia interna, leñosa del árbol, no de las hojas, sino de las ramas. Y en este nuevo desarrollo, Ruburt está usando estos sentidos internos de una manera más efectiva que antes. Vaya que sí, que se ha pasado al pobre Set y ha alcanzado a Set 2, que es un nivel superior de Set. Existen algunos cambios en la forma en que están hechas estas conexiones. Esto da a Ruburt un sentimiento de extrañeza. Jane, en estos trances más profundos en los que está alcanzando a Set 2, lógicamente se siente extraña con respecto a los trances que tiene cuando alcanza a Set, porque, en fin, es otra cosa. Existen algunos cambios en la forma en que están hechas estas conexiones. Esto da a Ruburt, Jane, un sentimiento de extrañeza, claro, no puede ser menos. Sigue relatando Jane. Aquí estoy únicamente dando conceptos. No, perdón.
Sí, dice Jane, aquí estoy únicamente dando conceptos, pero a través de estos pasajes la voz se hizo todavía más rítmica y neutra, como más robotizada, con menos énfasis gestuales y emocionales que Set. Finalmente se estabilizó, alta, clara, distante y no emocional. Es como un robot de estos que tenemos ahora que pasan de texto a audio. Entonces, pues sí, salta, es clara, es distante y no es emocional. Pues algo así nos podemos imaginar. A mí no me va a salir así sin declinaciones emocionales, entonces no lo voy ni a intentar. Sería así como, la personalidad de Set ha sido un intermediario, algo así. La personalidad de Set ha sido un intermediario entre Set 2 y Jane. Y puede decirse que legítimo. La información que ya di respecto a la naturaleza de los gestalts de la personalidad, el árbol de conciencia. La información que ya di respecto de la naturaleza de los gestalt de la personalidad, los árboles de conciencia, debe hacer que este desarrollo parezca adecuado. Set es lo que yo soy, no obstante, yo soy más de lo que Set es. Ya se está autodefiniendo Set 2, se está autodescribiendo. Es un nódulo por encima del nódulo que es Set respecto de Jane y de Rob. Está a 2 nódulos de distancia, mínimo. Set es lo que yo soy, no obstante, yo soy más de lo que Set es. Sin embargo, Set es independiente y continúa desarrollándose como lo hago yo. Esto recuerda bastante a cuando Tobías, no lo hemos visto todavía en las series de Espacio Sutil, porque en las series de Espacio Sutil de Tobías estamos en la serie 1 de la Nueva Tierra y esto pertenece a las series 7 u 8. Pero lo voy a adelantar porque viene bien traído al caso. Llega un momento en que Tobías empieza a describir en las reuniones del Círculo Carmesí que él va a volver a encarnar y que el niño ya tiene 6 o 7 años y que se llama, bueno, le llama Sam, no es el nombre real del niño, para que no se pongan los asistentes a esas audiencias a buscar a un niño llamado Sam en no sé qué estado, porque les dice, el niño ya tiene 6 o 7 años, está en este estado, en el norte de este estado, de Estados Unidos, y en fin, y le he preparado yo porque voy a entrar en él ya en breve, ya estoy parte en él, es una creación mía y voy a entrar completamente en él. Entonces explica Tobías que él es Sam, pero Sam es independiente. ¿Por qué? Porque es una creación, es un personaje, es una porción de conciencia creada que a partir de ahí ya eternamente, salvo que él mismo decida un suicidio como personaje, eternamente ya va por su cuenta. Es que esto es lo maravilloso del árbol de la conciencia, que el tronco es todo. Una rama gorda es todo lo que sale de ella. Una rama mediana es todas las pequeñas, las ramitas y los palitos y las hojas. Pero cada hoja, en cada nivel dimensional por debajo, ya es una existencia individual e independiente que siempre va a tener y mantener conciencia de individualidad independiente. Entonces, por eso dice Set 2. Sin embargo, Set es independiente y continúa desarrollándose como lo hago yo. Somos dos entidades distintas y somos la misma entidad y Set parte de mí, pero ya cada uno lleva su desarrollo. Aunque Set es yo y yo soy Set en diferentes niveles, ya cada uno va por libre. Sin embargo, Set es independiente y continúa desarrollándose como lo hago yo. En el presente espacioso, ambos existimos. Algún material, dice Set 2, él, Set, puede presentártelo con más claridad que yo. Esta vez Rob miró
más fijamente. Ahí se empieza a dar cuenta Rob de que no está hablando con Set, porque ya está claro. Dice, si no estaba hablando Set, ¿quién era este? Porque todavía no se había dado cuenta de que era Set 2. Yo desde el principio he dicho que este era Set 2, lógicamente yo ya lo sabía, porque me había leído el capítulo previamente y lo había estudiado con detalle. Y lo he hecho pues para clarificarlo, porque si es en este momento, a la vez que Jane y que Rob, cuando nos empezamos a dar cuenta de que quien habla no es Set, esto se hubiese liado muchísimo. Entonces, como estas series son explicativas y clarificadoras, no es de leer literatura, pues he preferido decir desde el principio, justo después de esa explicación del árbol de la conciencia, que quien aparecía era Set 2. Aunque Jane y Rob no se iban a dar cuenta hasta la segunda sesión con él. Esta vez Rob miró más fijamente, como diciendo, este no es Set, evidentemente, porque está diciendo que algún material Set puede presentártelo con más claridad que yo, entonces este no es Set. Bueno. Si bien yo era la fuente del material, entre paréntesis, en las últimas sesiones, Set, como tú piensas de él, era en ocasiones un socio silencioso y ayudó a Ruburt a hacer las traducciones apropiadas, mientras se hacía a un lado de una manera personal. Con anterioridad, entre paréntesis, en sesiones anteriores, Set interpretó material de mí de tal modo que Ruburt pudiera recibirlo. Es decir, en algunas sesiones era Set 2 el que daba directamente el material y Set se hacía a un lado, dice Set 2. Puedes descansar, le dice Set 2 a Rob. Set siempre será un elemento en estas sesiones, en la forma en que lo conoces. Él es la conexión entre nosotros, entre Set 2 y Jane y Rob. Y ha sido una parte de mí que he enviado a ustedes. Es que esto es lo asombroso. Claro, claro. Set 2 dice, es que a Set os lo he enviado yo. Pero es que a su vez a Set 2 se lo ha enviado Set 3. Y a Set 3, Set 4. Y así hasta que nos vamos al espíritu, a la realidad originaria. Puedes descansar. Set siempre será un elemento en estas sesiones, en la forma en que lo conoces. Él es la conexión entre nosotros y ha sido una parte de mí que he enviado a ustedes. Ha participado con gran voluntad. Ha sido buen chico, Set. Lo ha hecho bien, dice Set 2. Bien, nosotros vamos a aprovechar este descanso, dice Jane. Aquí tuvimos un descanso y yo salí de mi trance con bastante facilidad. Bueno, pues vamos a dejarlo en esta frase porque llevamos una hora y de lo que yo me estoy dando cuenta es de que al final, en vez de 2 sesiones, me parece que van a ser 3. Ya sospechaba yo que esto es un poco más denso. Lo último que estamos viendo de Set es todo muy denso, pero bueno, igual podemos colar en una sola sesión lo que queda de capítulo o igual no. En cualquier caso, hoy lo vamos a dejar aquí aprovechando este descanso y esperando sin pestañear que llegue la siguiente interesantísima sesión en la que os aviso de que Set 2 va a contar cosas extraordinariamente clarificadoras de toda esta cuestión. Sin más, Prospector.